buenos días. Mi nombre es Andrea Paola Sánchez Amador, estudiante de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Carrio Blanco, semestre quinto. Hoy les vengo a exponer sobre la genética mendeliana, sus usos y modelos. ¿Qué es la genética mendeliana? La genética mendeliana es el estudio de cómo se heredan las características de los organismos a partir de los experimentos de Gregor Mendel en el siglo XIX. Esta ciencia explica cómo los genes se transmiten de generación en generación y cómo estos determinan características visibles o fenotipos. Importancia de Mendel. Gregor Mendel, conocido como el padre de la genética, fue un monje y científico austriaco que desarrolló principios fundamentales de la genética moderna a través de los estudios con plantas de guisantes. Pisum sativum. A pesar de que esos descubrimientos no fueron reconocidos en su momento, sus leyes se convirtieron como en la base de la genética cuando fueron descubiertas. Experimentos de Mendel con plantas de guisantes. Fue una elección de las plantas de guisantes. Mendel eligió las plantas de guisantes por sus características fácilmente visibles, como el color de semillas y las flores, y porque podía controlarse su reproducción. Características estudiadas estaban como el color, la forma de las semillas, el color y la forma de las vainas, la altura de la planta o la posición de las flores. Mendel realizó cruces entre plantas con características distintas, como el color de flor blanca o púrpura, y observó la primera generación filial, que sería la F1, y la segunda generación filial, que sería la F2, para estudiar cómo se transmitían estas características. Leyes de Mendel. Es la primera ley de Mendel. Esta ley establece cómo el individuo tiene dos alelos para cada característica, uno de cada progenitor. Durante la formación de los gametos, los alelos se separan de modo que cada gameto recibe solo uno. Segunda ley de Mendel, que sería la distribución independiente. ¿Qué quiere decir? Que los alelos de diferentes genes se distribuyen de manera independiente durante la formación de los gametos. Esta ley es válida solo cuando los genes no están en el mismo cromosoma. Ejemplo, si una planta tiene el gen para el color de semilla, el gen para la forma de la semilla, la combinación de estos alelos en la descendencia será independiente, o sea, color y forma se heredan por separado. Algunos conceptos que debemos tener en cuenta en la genética mendeliana, que sería el gen, que es un segmento del ADN que determina una característica. Los alelos, que son variaciones de genes, que sería, por ejemplo, el color de semilla, que puede haber un alelo amarillo, o sea, A mayúscula, o otro verde, que sería A minúscula. Genotipo, que significa la composición genética de un organismo. Por ejemplo, A mayúscula, o A mayúscula, A minúscula, o también puede ser A minúscula y A minúscula. El fenotipo, que sería la manifestación observable de un genotipo, ejemplo, semillas amarillas o verdes. Dominante, que sería un alelo que enmascara la expresión de otro, por ejemplo, el alelo para semillas amarillas, que sería A mayúscula, que es dominante. Recesivo, un alelo que solo se expresa en ausencia del dominante, por ejemplo, el alelo para las semillas verdes, que sería nombrado como la A minúscula. Homocigoto, organismo con dos alelos iguales para un gen, que sería A mayúscula o A minúscula y A minúscula. Heterocigoto es un organismo con dos alelos diferentes para un gen, que sería A mayúscula y A minúscula. Conclusión: las leyes de Mendel proporcionan un marco fundamental para entender la genética. Sus descubrimientos nos permiten comprender cómo se transmiten las características genéticas y cuáles han sido claves en la biología moderna, ayudando a mejorar muchas cosas. El legado de Mendel, aunque en su época no fue reconocido, sus descubrimientos sentaron las bases para la genética moderna y aún son revelantes. Muchas gracias por su atención.